Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia televisiva radial, donde sigue enviándose preguntas bíblicas, y nosotros estamos muy apreciados con recibir sus preguntas. Y sabe que yo estoy respondiendo a todas las preguntas personalmente. Cada noche yo me siento a leer las preguntas, responder a las preguntas, enviarle las respuestas y luego comunicarme a través de mensajes de texto. Y la forma más sencilla para enviar su pregunta bíblica es la siguiente: simplemente escríbenos por texto el número en el WhatsApp, el chat de WhatsApp, y ese número es gratis por todas partes del mundo. No te cuesta nada, absolutamente nada, y nosotros recibimos las preguntas diariamente. Y yo, como yo dije, yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas. Ahora, note bien, el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Pueden enviar sus preguntas por texto en ese número, por el WhatsApp, el chat, y nosotros, es nuestro privilegio de siempre responder a todas las preguntas bíblicas que nosotros recibimos. También queremos extenderle una invitación cordialmente a visitar la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco. Aquellos que están en Cusco, donde radica este programa, ¿no? Específicamente en Cusco, Perú. Y para aquellos que están ahí, la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con Huanacapa, edificio 305 Huanacapa. Ahí está en el 5º piso, y gracias a Dios que hay ascensor. Y tú puedes, ahí están todos los cultos. Los domingos a las 9 de la mañana comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está enseñando la palabra también como expositivamente. Ahí están los hermanos con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo juntamente con ellos, en el compañerismo de amor y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego los miércoles tienen su culto a las 6 de la noche, el culto del estudio bíblico, y luego el culto de oración. Para más información, comuníquese con nosotros con ese número que está en la pantalla, pero una vez más lo voy a repetir: 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Y para aquellos que están aquí en Carolina del Sur, nosotros estamos en los Estados Unidos, en el estado Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y donde estamos pastoreando la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y nosotros tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana, los domingos en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego durante la semana tenemos varios programas en inglés y en español también. Y note bien, comuníquese con nosotros ahí. Nosotros también estamos recibiendo a la gente con nuestros brazos abiertos, y para que tú puedas entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Una vez más, comuníquese con nosotros al número 1-310-804-7733, y te enviamos la dirección y cómo llegar a ambas iglesias. Muy bien, vamos a rezar y abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, y aquí tenemos un fenómeno donde hay unas preguntas que son importantes de responder. Y estamos estudiando la última parte, habíamos concluido la última parte de Romanos capítulo 4, del versículo 13 a 16, antes de entrar en la nueva sección Romanos capítulo 4, versículo 17 hasta 25. Y aquí estamos en un intermedio aquí. ¿Por qué? Porque las preguntas están relacionadas con versículo 13 y 16 antes de entrar en 17 y 25. Y note bien, y es importante responder y tomar el tiempo de responder a la pregunta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, por favor. En versículo 13 en Romanos capítulo 4, del versículo 13 hasta
Estoy en el libro de Hechos. So vamos a Romanos capítulo 4, por favor. Y luego ya ustedes ya saben, yo nunca tengo prisa. Miren lo que dice esta última palabra del versículo 13 hasta 16. Dice, porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es, dice, por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos de nosotros. En la versión católica, note bien lo que le dice aquí, del versículo 13 a 16, porque dice, ¿por qué tomo el tiempo de hacer esto? Bueno, porque primeramente este ministerio, este programa es de la Biblia, es tratar de la Biblia. El énfasis va a ser la escritura, y nosotros no pedimos disculpas, perdón por eso. Nosotros enfatizamos la palabra del Señor en ambas, la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estemos en la misma página, caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Versículo 13, note bien conmigo, del versículo hasta el 16, en la versión católica dice, cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino la fuerza salvadora de la fe. Tremenda, como dice, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y van a la promesa. Toda la ley cae consigo con su sanción, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, gracia, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham, descendencia que no es solo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe a Abraham, el Padre de todos nosotros. Ahora, estuvimos hablando la última vez, y yo quiero regresar ahí, porque la pregunta que entraron, mira, lo que me llama la atención es que obviamente el pueblo está escuchando, eso es obvio. Nosotros no tenemos que inventar las preguntas porque las preguntas vienen, ¿no? Pero es importante de no solamente, mira, el propósito aquí no es transmitir información. Si eso es lo que queremos hacer, te mandamos una carta. El propósito es tener un impacto, es comunicar, no transmitir, pero comunicar la palabra transformadora y salvadora del Señor Jesucristo en tu vida, para que tú puedas ser el beneficiante, ¿no? ¿De qué? De la palabra del Señor, y también que tú tengas la oportunidad de arrepentirse y llegar a los pies del Señor Jesucristo, y luego ayudar a otros, ¿ves?, a crecer y madurar en la palabra del Señor, sin meternos, ¿ves?, entrar en la polémica de las iglesias y denominaciones y religiones, etcétera, etcétera. Pero aquí toda la pregunta, se lo estaba leyendo cuidadosamente anoche y estaba respondiendo, era la gracia, la gracia, la gracia. Hace un tiempo atrás, y no fue la primera vez, pero escuché varias veces ya que escuché a alguien, y eran latinos, porque el programa no existe en inglés, el programa existe en español. Permítanme explicar. La palabra gracia. Típicamente nosotros utilizamos la palabra gracia, y es aquí donde comienzo a responder a varias preguntas. En Latinoamérica, entre el pueblo hispanohablante, utilizamos la gracia para expresar nuestra gratitud. Y luego cuando le añadimos la S, gracias, ¿no? Muchas veces no comprendemos cómo se usa la palabra gracia o gracias en la Biblia. Lo entendemos culturalmente, lo entendemos en el lenguaje nuestro. Ahora, yo entiendo que hay 29 versiones, escúcheme, hay 29 versiones oficial del español en Latinoamérica. Oficial, 29. Es una locura, ¿no? Bueno, también hay 27 versiones de inglés en el mundo. También es otra locura.
Cada país tiene sus modismos, tiene sus jergas, tiene su forma de expresarse en español, ¿no? Y etcétera, 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 etcétera. Pero todos nosotros usamos la palabra gracias, no importa. 29 versiones oficial de la palabra de la palabra gracias se usa oficialmente, todos lo usan de la misma manera. Pero cuando se trata de la Biblia, no estamos usando la palabra gratitud, ¿entiendes? De nuestra parte, en expresión de gratitud de nuestra parte hacia otra persona. Aunque eso es importante. Pero quiero que vean que la palabra gracia va más allá en la Biblia, y es la razón del por qué Dios viene y otorga, Él regala, Él da la gracia para el hombre, que el hombre puede creer. Y luego a través de él que puede creer, porque esto es algo que Dios le da al hombre. Dios le da al hombre y el hombre puede creer y puede ejercitar su fe. Ahora, el hombre no es un robot. Ahora, él tiene la capacidad de expresar su fe. Y si tú entiendes eso, mira la forma como la Biblia trata este concepto, esta palabra gracia. Abre sus Biblias en el libro de Tito, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, por favor. Tito capítulo 2. Mira lo que dice en Tito capítulo 2, por favor. Vamos a llegar ahí, por favor, en Tito. Filimón. Y estamos en Tito capítulo 2. Y ahora note esta sección de escritura del versículo 11 al 15. Versículo 11 al 15, Tito capítulo 2. Primeramente, en la versión cristiana dice así, versículo 11 hasta el 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio asimismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Tenga paciencia. En la versión católica lo dice de esta forma, del versículo 11 hasta el versículo 15. Dice, porque se ha manifestado la gracia de Dios, que trae salvación para todos los hombres. Ella no enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos, ¿no? Mira, ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y los deseos del mundo, para que vivamos en el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos, para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, predicar y defender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esta es la versión católica. Su note, él dice, porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae salvación para todos los hombres. En la Biblia, la palabra gracia es la palabra caris en griego, ¿no? Y sabemos que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito la mayor parte en griego y ahora está traducido en español. Y muchas veces utilizamos la misma palabra con distintos sentidos. Y aquí tenemos otro gran ejemplo de esto. Y aquí esta palabra caris o la palabra gracia probablemente es la palabra de mayor significado, mayor importancia en el lenguaje de los hombres, esta palabra gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere decir mucho más que los hombres cuando utilizan la palabra gracia. Nosotros utilizamos la palabra gracia para expresar gratitud. Ahora, de algo algo que sucede con nosotros que no merecemos. En la Biblia, note bien, gracia es
ese algo, esa cosa, esa cualidad de una cosa que es hermosa y gozosa, la palabra gracia. Puede ser la fragancia de una flor, puede ser el verde intenso de la hierba, puede ser la belleza de una persona hermosa. Gracia es cualquier cosa que tiene encanto. Puede ser un pensamiento, puede ser una acción, puede ser una palabra, puede ser una persona. También gracia es un don. Gracia es un don, un favor que alguien extiende a un amigo. Ahora estamos aproximando el verdadero sentido de esta palabra gracia. Es un don, un favor que alguien extiende a un amigo. El favor siempre se hace gratuitamente, se hace sin cobrar. Es algo gratuito. Siempre se hace gratuitamente, sin esperar nada a cambio, y siempre se hace por un amigo. Ahora, sin embargo, cuando los cristianos originales o los cristianos primitivos miraban a lo que Dios había hecho por los hombres, ellos tenían que añadir un significado más profundo y mucho más rico a la palabra gracia, pues Dios había salvado a pecadores que definitivamente no merecen nada. Aquellos que había salvado pecadores, ¿no? Aquellos que habían actuado contra él. Imagínense, Dios viene a rescatar a gente que le mete la bofetada y están pisoteando la gracia de Dios. Y a pesar de eso, Dios otorga, Él regala, Él da la gracia. Por tanto, la gracia vino a ser el favor de Dios. Para nosotros en español, gracia es expresar gratitud. Pero en la Biblia, la palabra gracia es el favor de Dios. Es lo que hace Dios. Dios viene a hacer algo que nosotros no merecemos. El favor de Dios mostrado para con los hombres que no merecían su favor. Gracia vino a ser, como digo, la bondad. La gracia vino a ser la bondad y el amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos, hombres que eran. Mira, cuando tú le haces un favor a un amigo, ¿por qué le haces el favor? Porque es tu amigo, ¿no? Tú le haces un favor a tu hijo. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Tú le haces un favor a tus parientes. ¿Por qué? Porque son tus parientes. ¿Por qué tú le haces favor a sus muy, muy conocidos y vecinos y amigos? Porque son los suyos. Tú sientes que ellos merecen algo de tu persona. Escúchame, porque ellos tienen una relación contigo y tú tienes una relación con ellos. Pero la gracia de Dios es algo muy distinto y muy diferente. La gracia se viene y se otorga, se regala, se da a sus enemigos. Gente que no tienen una relación con Dios y mucho menos no quieren una relación con Dios, ni reconocen que necesitan una relación con Dios. Pasan viviendo sus vidas pestosas, pecaminosas, ¿no? ¿Ves? Levantando el puño a Dios, ¿no? Haciendo lo que le da la gana. Yo creo que tú veas este concepto conmigo, porque esta palabra gracia es una palabra, mira, una de las palabras más importantes en la Biblia. Primeramente, ¿a quién fue que Él le extiende, a quién Dios le extiende la gracia? Primeramente, a los débiles. ¿A quién más? A los impíos. ¿A quién más? A los pecadores. ¿A quién más? A los enemigos. Permíteme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5, porque te lo quiero mostrar. Romanos capítulo 5. Vamos a regresar a Romanos capítulo 5. Te voy a mostrar algo. Mira lo que dice aquí. Por eso me encantó las preguntas que entraron. En Romanos capítulo 5, mira lo que dice aquí.
Y note lo que dice en versículo 6. Ahora, quédese ahí conmigo. Primeramente, yo quiero que tú sepas. Dios está haciendo algo a favor a gente que no tienen una relación con Él. No como tus hijos. Y no le importa. Esta es la gracia de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 6, en la versión cristiana dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Wow. En la versión católica, Romanos 5, 6 dice: nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Esto es la gracia de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, fíjese bien lo que dice en versículo 8. Y en versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la versión católica dice: pues bien, Dios ha demostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora baje al versículo 10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la versión católica dice, en versículo 10, dice: porque si siendo enemigos de Dios nos reconcilió consigo para la muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Somos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Débiles, impíos, pecadores, enemigos. Aún siendo eso, Dios viene y Él manda a su Hijo, Jesús, morir por tus pecados. Ahora, tú sabes que tú no mereces eso. Dios viene y te rescata de las garras del infierno. Él envía a su Hijo tomar su lugar, el cual tú mereces, en la cruz, y morir por tus propios pecados y ser condenado, sentenciado, enjuiciado para el infierno, siempre para siempre. Pero Dios no hace eso. La gracia de Dios es a pesar de, aún que eres débil, que eres un impío, que eres un pecador y que eres un enemigo de Dios, y Él dice: te amo. Pero tú no muestras nada de amor a Él. Ahora entiendes por qué esta palabra gracia es una de las palabras más significantes, más importantes en la Biblia. Es lo que Dios hace por nosotros. Pero no. Tú quieres ganarte la salvación a través de tus reglas, ordenanzas, ritos, rituales, ceremonias, tu propio esfuerzo. Así no funciona. Ninguna otra palabra expresa la profundidad y la riqueza del corazón y la mente de Dios. Repito, ninguna otra palabra expresa la profundidad y la riqueza del corazón y la mente de Dios. Esta es la diferencia entre la gracia de Dios y la gracia del hombre. Mientras el hombre algunas veces les hace favores a sus amigos, y por ello se puede decir que es amable, Dios ha hecho algo inaudito entre los hombres y ha dado su propio Hijo para morir por sus enemigos. Mira, no es comparable.
por favor, no es comparable. Una vez más, regrese conmigo, mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, en la versión católica lo dice así, del versículo 8-10. Pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. ¿Por qué? Porque siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará, pues, al sernos partícipes de su vida. No se puede comparar la gracia de Dios con la gracia del hombre. No hay ninguna comparación. Y la verdad es que yo no había esperado, pero hemos recibido un sinfín de preguntas. ¿Qué significa esta palabra gracia? Porque como yo entiendo gracia, y de varios países en Latinoamérica, mira, pero el problema es que en Latinoamérica nosotros usamos la palabra gracia igual, todos nosotros, porque es una palabra común entre nosotros de expresar gratitud. Pero gracia, Dios no expresa gratitud. Dios, Él viene a invertir gratitud en nosotros cuando no lo merecíamos. Mira, este concepto, esta noción, la gracia de Dios no se... Mira, que tú tienes que entender que la gracia de Dios no se gana. Es algo completamente inmerecido. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor, abre su Biblia ahí. Efesios, capítulo 2, 8 y 9. Mira lo que dice. Vamos, Efesios, capítulo 2, 8 y 9. Mira bien. Versículo 8 y 9. En la versión cristiana dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la versión católica lo dice así, porque por la gracia en efecto han sido salvados mediante la fe, y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. No viene de las obras para que nadie pueda enorgullecerse. ¿Está captando la idea? Mira, aún la fe, esta es la parte, mira, aún la fe, la capacidad, la habilidad de creer, viene de Dios. No es suya. No es algo que tú sacas de adentro. No es posible. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una naturaleza depravada, una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos seres humanos en esta tierra. Y nacer ser humano, somos descendencia de Adán y Eva. Y tenemos la naturaleza pecaminosa que ellos nos dejaron a nosotros como el legado. Pero Abraham vino para hacerse el padre de todos. Ahora Abraham viene a reemplazar a Adán y Eva en la fe. Y Él nos muestra a nosotros cómo nosotros recibir y creer en el Señor. En el libro de Tito, capítulo 3,
Estuvimos leyendo Tito capítulo 3. Vamos a llegar a Tito capítulo 3. Mira lo que dice. Tito capítulo 3. Vamos a llegar ahí, por favor. Tito capítulo 3. Por favor, Tito capítulo 3. Ahora mira lo que dice en Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. En la versión cristiana dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 4 y 5 dice: pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Él nos salvó no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 6, que derramó abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Mira, la gracia de Dios no se gana. No hay nada en nuestras religiones que podemos hacer para ganar la salvación. Y con todo respeto, la iglesia no te puede salvar, sea católica o sea cristiana, no te puede salvar. Es lo que hace. Mira, búscame, por favor, búscame un versículo, envíame el versículo, mándamelo por el texto, por favor, a ese número que está en la pantalla. Envíame en WhatsApp, el texto de WhatsApp es gratis. Envíame el texto que dice que uno es salvo por la iglesia, en la Biblia católica o la Biblia cristiana. Mándamelo, por favor. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Envíame el versículo, sea en la Biblia católica o la Biblia cristiana, donde dice que la salvación es por la iglesia. Y tú vas a descubrir que en ninguna Biblia se encuentra. No se encuentra, por favor. Esta es la gracia de Dios. Esto es algo inmerecido. La gracia de Dios no se gana. No se gana. Es algo completamente inmerecido. La segunda cosa, el segundo elemento, el segundo aspecto de la gracia. La gracia de Dios es el don gratuito de Dios. La gracia de Dios es el don gratuito de Dios. Dios extiende su gracia hacia el hombre. Dios extiende su gracia hacia el hombre. Mira. Dios dice: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me escogiste? Porque te amo. Pero no soy amable. Pero Él te ama. En el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Por esta razón es importante de invertir el tiempo. Tú y yo siempre desarrollar la capacidad y la habilidad de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Primeramente, en la versión cristiana dice así, dice Romanos 3, 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice eso? Cuando Él fue a la cruz a morir. En la versión católica lo dice así, en versículo 24, dice: pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención en Cristo Jesús. Es lo que Dios da. Por supuesto, tú y yo no merecemos. Eso es obvio. Dejemos ese argumento. Que no merezco. Nadie merece. Psst, yo no merezco. Esta es la gracia de Dios. Mira. Regrese conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a regresar Efesios capítulo 2.
Y mire bien. Estuvimos leyendo versículo 8 y 9. Vamos a leer versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5, por favor. Mire bien. En la versión cristiana dice, pero Dios, en versículo 4, Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Wow. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Mire bien. En la versión católica dice así, pero Dios que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor. Wow. Y nos tiene un inmenso amor. Aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Pura gracia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nuestra práctica, nuestro caminar, puede ser tan diferente de lo que nosotros decimos que creemos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo puede ser posible que nuestra práctica, nuestro caminar sea tan divorciada de lo que dice la palabra? Porque el pastor de la iglesia evangélica cristiana protestante y el sacerdote de la iglesia católica romana me dijeron así. Ya, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Yeah. En Tito, regrese conmigo ahora. Ahora, te estoy dando un sabor. ¿Ve? ¿Qué significa esta palabra? Una de las palabras más significantes, importantes, críticas en la Biblia. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahora vamos a rezar ahí. Vamos a rezar a Tito. Por favor. Del versículo 11 al 14. Primeramente en la versión cristiana dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad, toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En la versión católica, comenzando el versículo 11, dice, porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar la vida sin religión y los deseos del mundo para que vivamos en el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. Aquí está la tercera, el tercer elemento o aspecto de la gracia. Número 3. La gracia de Dios es la única vía. La gracia de Dios es la única vía para que el hombre sea salvo. La gracia de Dios es la única vía para que el hombre sea salvo. No hay otra vía. Ninguna ceremonia ritual, rito, regla, ordenanza, en ninguna iglesia me puede salvar. No existe. En el libro de Romanos capítulo 5, mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 15, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo.
En la versión católica lo dice de esta forma, dice así: pero no hay comparación entre el delito y el don. El pecado del hombre y el regalo de Dios. Pues no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, ¿verdad?, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre nosotros. Nosotros no podemos comparar. Bueno, yo no merezco. Tú no me entiendes. Tú no entiendes todas las cosas horribles que yo he hecho en esta vida. Tú no entiendes que yo no puedo ser perdonado. Eres tan malo que Dios no te puede perdonar. ¿Y quién rayo te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Sabe por qué las personas dicen eso? Porque saben que son malos. Y lo saben y lo reconocen. Mira, cuando llega un hombre y dice, yo no merezco nada de Dios. La única cosa que yo merezco es el infierno, porque yo he sido tan malo. Y tú vienes y dices, ¿sabe qué? Dios te ama. ¿Cómo? Porque Él no entiende. Él no entiende que la gracia de Dios es la base de la gracia de Dios, es algo inmerecida. Pero porque no, me tengo que limpiar, me tengo que arrepentir, yo tengo que ser así. Y luego para prepararme para recibir a Jesucristo. No, tal como te encuentras, un pecador sucio, pestoso, mocoso, tal como tú eres, Dios viene y te abraza y te dice, te amo. Inmerecida. La gracia de Dios es la única vía para que el hombre sea salvo. Es la única vía. En 1 Corintios capítulo 1, abre su Biblia. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Mira lo que dice en versículo 4. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y note bien, en la versión cristiana dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo está hablando. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios viene a través de ¿quién? De Cristo Jesús. En la versión católica dice, doy gracias a Dios continuamente por ustedes, pues les ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 8. Abre su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8. Mira bien. Mira lo que dice en versículo 9. Versículo 9. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire bien, en la versión católica lo dice así. Dice, pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Él vino del cielo, del paraíso, en la abundancia de la riqueza del paraíso, vino y se hizo hombre, nace, entra en el vientre de la Virgen María, Él nace y no tiene nada. Y en su pobreza Él viene y muere por tus pecados y te hace rico a ti. Rico en las cosas de Dios. Mira. Note bien, número 4. El cuarto elemento de gracia. Gracia quiere decir
todos los favores y dones de Dios. Gracia quiere decir todos los favores y dones de Dios. Se refiere a todos los dones de Dios buenos y perfectos, a todas las cosas buenas y beneficiosas que nos da y hace por nosotros, ya sean físicas, materiales o espirituales. En el libro de Santiago, capítulo 1, quiero que lo vea conmigo, por favor. Santiago, capítulo 1, vamos al libro de Santiago. Después del libro de Hebreos, Santiago, capítulo 1, mira lo que dice en versículo 17. 17, dice así. En la versión cristiana dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. En la versión católica lo dice así, dice en versículo 17, dice: todo regalo valioso y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni tiempos o periodos de sombras. Efesios capítulo 1, vamos a rezar Efesios capítulo 1, mira, Efesios capítulo 1, mira lo que dice, por favor. Versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Mira bien lo que dice. Versículo 7. Versículo 7. Yo dije 17, no, estoy equivocado. 7. Efesios 1, 7. Mira lo que dice. La versión cristiana dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En la versión católica dice: con su muerte el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de la gracia de Dios. ¡Wow! Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7, por favor. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la versión católica dice: de este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús. En la versión, en Filipenses capítulo 4, el siguiente libro, Filipenses capítulo 4, mira lo que dice. Filipenses capítulo 4, mira lo que dice en versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la versión católica dice así. Dice: mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Este es el punto. Que todo viene por medio de Jesucristo. Esta es la parte que nos cuesta, porque somos testarudos, porque somos tercos, porque somos necios, porque somos cabezones, intentando de ganar lo que no se puede ganar. La única manera es recibir lo que Dios nos da a nosotros en un estado inmerecido. Yo entiendo que no merezco nada bueno de Dios. Ninguno de nosotros. Pero Dios nos regala. Mira, permíteme terminar con este último versículo en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice aquí. En 1 Timoteo capítulo 1, mira lo que dice en versículo 4, versículo 14, mira lo que dice. En la versión cristiana dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En la versión católica dice: pero la gracia de nuestro Señor se desbordó con la fe y el amor que me ha dado Cristo Jesús. La gracia es la cosa más significante y preciosa que tenemos en la Biblia para recibir el perdón y la salvación de parte